Ok, esto es un ciclo, hermano. La palabra en original es shekel o shekel, no sé, porque yo no hablo hebreo, mucho menos antiguo, pero esa es la palabra. ¿Okay? En inglés la tienen bien distinta, es shekel, le dicen en inglés. Es un ciclo, es la misma palabra, ¿ok? Un ciclo es una unidad de peso que hoy se entiende que en el pasado era de unos 8 a 11 gramos, ¿ok? Era el equivalente de 8 a 11 gramos para nosotros, nuestras unidades actuales. De 8 a 11 gramos. Gramos. Eso lo vamos a estar convirtiendo poco a poco. Catalina, tu tarea, mi amor. Tu tarea, mi amor. Las monedas, ¿dónde están? Bueno, una moneda de media onza de plata de hoy en día pesa 15 gramos. Pásala por ahí para que la vean. Esa moneda que estoy pasando para que vean, esto es una onza. Esa moneda de media onza que están pasando por ahí serían 15 gramos de plata. 15 gramos, o sea que estaba pasando Sheila por ahí. ¿Ok? Sheila, por favor, pásala. Esa es plata. Por eso que la traje, porque eso es plata de más o menos 15 gramos aproximadamente. Así que le tendríamos que decir que el ciclo es más pequeño, un poco más pequeño que eso, unos 3 gramos, 4 gramos menos que eso. Sí, 3 o 4 menos que eso, gramos, sería más o menos un ciclo. Eso es plata, es para comprarla por el material, no por, no es de intercambio per se. Eso lo podemos hablar ahorita, hermano. No se me vayan tan lejos. Entonces, significa que realmente un ciclo como el que ustedes ven aquí en la pantalla, un ciclo, son como 4 gramos menos que esa moneda que está pasando por ahí, la pequeña. ¿Ok? La raíz de la palabra shekel es sacar, que se refiere a un, un peso literal. O sea, estamos hablando de peso, de pesar algo. ¿Ok? En la Biblia se usa también esa palabra de pesar como gastar, recibir o pesaje. El shekel, que es el ciclo, es una unidad de peso que se utilizaba a lo largo de Mesopotamia, Canaán y también Tiro y todos los dominios de los fenicios. Era una unidad bastante estándar en la antigüedad temprana, una unidad de peso, ¿ok? Digo de peso porque un ciclo es, tú puedes leer en la Biblia que hay ciclos de oro y hay ciclos de bronce, por ejemplo. El peso es una unidad de medida y era bastante, más o menos conocida, por lo menos la palabra. Claro, no todos los ciclos antiguos pesaban 11 gramos, eso varía, pero era una unidad más o menos relativa en la época por toda la antigüedad, así que obviamente va a variar. El ciclo era usado como un estándar comercial a lo largo del Antiguo Testamento, tanto como una unidad de peso informativa, ¿ok? No solamente es para... Estoy gritando. No solamente era como una unidad para intercambio monetario, era una unidad informativa como para nosotros una libra. ¿Okay? Pero también lo veo ojo, porque tú sabes cuánto peso tienes en ese material,
no se determina cuánto tiene. Sí, lo que pasa es que esas son asociaciones que nosotros ya hacemos porque conocemos. O sea, pero en términos de lo que significa ciclo, realmente es una unidad de peso. ¿Okay? Una unidad de peso. Ahora, si yo te digo un ciclo de plata, yo te digo un ciclo de plata, eso para mí tiene un valor que también puede ser un valor monetario. ¿Okay? Ok. Así que, así que vamos a verlo en la Biblia, cómo la Biblia usa ciclo es para que tengan una idea bíblica de cómo se usaba ese término. Por ejemplo, en Génesis 23, 15 al 16, dice que con 400 ciclos de plata Abraham compró un terreno para sepultar a Sara. ¿Se acuerdan de eso? Ya lo estás viendo. Más o menos 400 cositas de estas, un poco más pequeñas, sé que sería menos. ¿Ok? Ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, que le compro la tienda. ¿Se acuerdan? Se la iban a dar de gracia. Exacto. De hecho, él dice que se la quiso comprar y la Biblia dice algo, una expresión que no la voy a discutir hoy, pero que ustedes, los que les gusta economía, tienen que sabérsela de memoria, y es que ese intercambio dice que era de buena ley de entre mercaderes. No hacía falta el Banco Central para conocer el valor monetario de un ciclo, ¿verdad? La compensación porque algún buey acorneara a un siervo era de 30 ciclos la multa. Un siervo varía bastante, porque era una compensación. ¿Para qué, hermano? Ese no es el valor del ser humano, por si acaso, por favor. Eso es lo que los impíos nos dicen. Ah, mira, la gente. No, 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 no. Esa era la compensación, porque qué hace un siervo? Trabajar. Así que ahora tú tienes que darle apoyo médico a una persona que no está produciendo. Pues si tu vecino tenía un buey acorneador, tenía que pagar. ¿Ok? Sí, es que como cuando se diga que una persona algo de trabajo y tiene que pagarlo. Es una compensación. Una compensación. O una multa. Ahora, miren a quién se le paga la multa. A la víctima. En la Biblia es a la víctima. Hoy en día es al gobierno. Tocan a alguien y en vez de hacer a la persona es el gobierno. Y ellos guisan de ahí también, ¿verdad? No se le daba, en la Biblia no se le daba al juez la compensación. No se le daba al rey. Se le daba a la víctima. Muy importante, pero es para que vean 30 ciclos. 500 ciclos de mirra con 250 ciclos de canela, más 250 de cálamo, más 500 de casia, ciclos todos, para el aceite de la unción del santuario del tabernáculo. Un montón de especias ahí, ¿verdad? Es el peso. Es el peso. En peso. No en valor monetario. Sino que la unidad de medida que te está dando ahí era para tú saber cuánto ibas a comprar de esa especie. ¿Okay? Eso está en esos 30, 23 a 24. También podemos ver en esos 38, 26, el 25 y 26 que el primer empadronamiento, y así mismo lo dice la Biblia, que era un registro, era, y acorde a la ley del pacto, sumaba 100 talentos, que eso es otra escala que vamos a hablar ahora rápido, y 1775 ciclos. El primer censo que se hizo en la ley. Primer censo, el primero. Eso no lo leímos ahorita, pero aquí lo tengo. Sumó eso. Sumó 100 talentos, 1775 ciclos. Una pregunta de ahí, es que sale como que lo de la balanza que ponían en un lado las moneditas y el otro lado como que lo que iban a comprar, como que lo que pesa esas monedas, pues entonces era el equivalente a
El producto. Exactamente. La balanza es para saber si lo que tú me estás dando es lo que tú me estás diciendo. Eso, ahí viene la expresión de balanza justa. Balanza justa, peso justo. Sí. Y habían diferentes, escuchen esto, hay una frase que se repitió cuando estuvimos leyendo los pasajes ahorita, y es que era el ciclo acorde a el ciclo del tabernáculo. O sea que el tabernáculo tenía su propia forma de describir el peso de ciclo. O sea, un ciclo con este estándar. Es lo que estaba diciendo, ¿verdad? En la Biblia. Pero el primer censo, yo calculé aquí, mi esposa se me fue, y eso es un error porque ella es la que se supone que me corrija. Así que, hermano, si yo digo un disparate ahora, oren. Ok. Dice el pasaje que en esa cantidad de talento y ciclos que correspondía al primer censo, correspondía a eso lo dice la Biblia, 600,000, no, sí, 603,550 del total de medio ciclo por cada varón mayor de 20 años en ese contexto específicamente. O sea, si cada varón tenía que pagar medio ciclo, yo lo dividí, pues son 301,775 ciclos. O sea que eso fueron la cantidad de personas fueron 603,550. Si lo dividimos por el medio ciclo, pues es la mitad, ¿verdad? 300. Eso es para que vean cuántas personas se contaron, varones de mayor de 20 años en el primer censo. O sea que había más de ¿cuánto? Más de 500,000 personas, más de 500,000 varones mayores de 20 años en el primer censo. Y ahí estábamos calculando, Belillo, que lo más probable aquí la palabra talento, cada talento equivaldría a, ¿cuánto fue que calculamos, va? Cada talento. Bueno, 100 talentos son 300,000 ciclos. 100 talentos son 300,000 ciclos. Ustedes hacen la división ahí, que no. Ah, mira, tengo una calculadora aquí. 305. Ay, que yo con matemáticas. Sí. Pero entonces, un talento Mamá. es que ¡Oh! Cada talento, vamos a buscar cuánto era cada talento según Éxodo 38, 25, 26, que vendría siendo 100 talentos son 300,000 ciclos. Pues, ¿cuánto es un talento en ciclos? Sería 3,000. Ok. Cada talento son 3,000 ciclos. Ok. Es para que sepan, la Biblia cuando habla de talentos, hermano, no es una moneda. Ok. Un talento no es una moneda. Un talento, de hecho, es como dice el libro, es un promedio. Y en este caso, si lo calculamos, nos da que un talento son 3,000 ciclos. 3,000 ciclos. ¿Sí? Eso es más o menos para que tengan en mente cómo funcionaba el ciclo. Para la dedicación del altar, el tabernáculo, el número 7, vemos que los príncipes de las diferentes tribus ofrendaban un plato de plata de 130 ciclos, un jarro de plata de 70 ciclos, ¿verdad? Una cuchara de oro de 10 ciclos. ¿Ves? Entonces tiene que pensar en la unidad de medida. ¿Entendieron? ¿Qué? No está aquí. Aquí no está. En Primera de Samuel 9:8 podemos ver que también existía el cuarto de un ciclo como unidad de medida, el cuarto de un ciclo. La cota de malla de Goliat
era de 5.000 ciclos. Pero en este caso era de bronce, la cota de malla. Esos son casi 120 libras. Lo calculamos Bel y yo, era un poco más de 120 libras. Pesada. Y la lanza de él era de 600 ciclos de hierro. Era pesadita, ¿verdad? Era de hierro. Por eso es que el pasaje de ese dice que él tenía un escudero. Porque él no va a cargar con eso todo el día, mi gente. Él necesitaba un tipo que le llevara eso. Un cargamaleta, porque eso es para tirarlo una vez y sacar. Lo vendía, lo pasaba como pincho. Definitivamente. Sí, era una bestia. Esas armaduras son pesadas. Imagínense. Ajá. Detalle que hay hermanos de Goliat. Ujú. Hay hermanos de Goliat. En la Biblia, unos guerreros de David. David mató a otro gigante después. Y dice que también los guerreros de David mataron a otros hermanos de Goliat. Otros hermanos de Goliat. Algo así, ¿verdad? Yo no busqué esa media porque me envolví en los ciclos. Pero era bien grande, no era normal. Llevar 120 libras solamente de armadura. De la cota de malla, sí. Y este es el último cosa que les quiero compartir, el referente al ciclo, que es el más importante, así que atiendan acá, hermano. Esto es bien importante. En Números 18, del 13 al 16, el Señor habla de que todo lo consagrado a Él por voto, escuchen, hermano, todo lo consagrado a Dios en voto, uno hace votos, ¿verdad? Son ofrendas a Dios. Todo lo consagrado por voto vendría a ser usado por los hijos de Aarón, ¿ok? Incluyendo esos mismos, ¿verdad? Esas cosas que le daban al Señor. Pero en el verso 15 dice que todo primogénito, tanto de animal como de hombre, debe ofrendarse a Dios. O sea, es un pasaje que habla de las ofrendas a Dios. Y hay una que es obligatoria, que es cada primogénito de lo que sea. Tu primogénito era literalmente entregado al tabernáculo. Pero escucha, no he terminado. El primogénito de tu cabra, de tu lo que sea, todo primogénito que era entregado a Dios. Pero miren esto. Pero el primogénito del hombre y de los animales inmundos, escuchen esto, del hombre y de los animales inmundos, los levitas debían hacer que las personas los redimieran, los rescataran. ¿Entienden eso? Todo se lo tenían que entregar a los levitas, todo primogénito. Pero en los varones o las mujeres, los primogénitos humanos y de animales inmundos, los levitas tienen que decirle, ok, ya le entregaste, ahora tienes que rescatarlo. Tienes que comprarlo para atrás. Después que me lo diste, lo tienes que comprar para atrás. ¿Ok? Ese rescate era de 5 ciclos. Bueno, ahí dice todo primogénito de hombre. No dice varón ni hembra. Pero miren ese principio. ¿Qué les dice eso, hermano? Que le pertenecía a quién. Literalmente y materialmente a Dios. Se supone que todo primogénito hubiese llegado al tabernáculo y se quedara allí si no hubiese estado esta otra cláusula que dice, pero le tienes que decir que lo tienen que comprar para atrás por 5 ciclos. ¿Okay? Esto confirma de forma material y real que Dios es dueño de, ¿verdad? De todo, de todo. Y nosotros solamente lo administramos. A Él le debemos hasta por existir. Eso es lo que realmente significa ese tipo de ofrenda, hermano. Le debemos la existencia a Dios, así que le tenemos que pagar por existir. Señor, te pagamos por existir. ¿Verdad? Hasta ahí. ¿Dudas con el ciclo?
Vieron que es una unidad de medida, vieron que no siempre se usa como dinero, sino que se usa como una unidad de medida, etcétera, ¿verdad? Ahora sí, vamos a los textos. Vamos a discutir, hermano. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿De qué trata el censo? ¿Quién es el rey que demanda el conteo? ¿En qué momentos y circunstancias se le pide a las personas que hagan el censo? ¿A quiénes se cuenta y por qué crees que se cuenta con medio ciclo? ¿Ok? Vamos a ver, vamos a discutir eso. Déjame pausarlo aquí para... En la ley parece ser que un censo no tiene que ver nada con lo que nosotros hoy en día decimos que es un certificado de nacimiento, ¿verdad? O, o el registro, ¿cómo se llama? Registro demográfico. No, el censo no es el registro demográfico de la Biblia, no lo es. Y no hay forma de que tú me digas lo contrario. Es imposible que me digas lo contrario. ¿Qué más? Dale. No entiendo. ¿No sarcástico? No, it's real. No, el censo de la ley, No escuché nada. el censo de la ley no es el registro demográfico. No es, punto, se acabó. No existe el registro demográfico en el sentido moderno en la Biblia. Lo más cercano era que las familias sabían su linaje, ¿verdad? Con apellido. Por eso era trabajo de la familia. Eso no era trabajo de nadie más. Pero entonces el censo simplemente, bíblicamente en la ley, era para ver cuántos hombres armados habían. ¿Cuántos hombres que podían? Cuando había un conflicto solamente o era... Esa fue la discusión que yo tuve ahí con un hermano. Si realmente era solamente para un conflicto. Lo que leímos es que sí. No, no hubo otra circunstancia, ¿verdad que no? Por lo menos las que leímos. Las otras que aparecen, hermano, son circunstancias negativas, que son de pecado. Así que todas las circunstancias que por lo menos yo encontré, si encuentran otras, yo me retracto, yo no tengo ningún problema. Todas las que yo encontré son circunstancias de guerra todas. Por eso es que desde el principio en Éxodo 30 dice que es ¿quiénes son los entonces? Contestando a la otra pregunta, ¿quiénes son los que se cuentan, hermano? En ese censo. Los hombres de 20 años para arriba que pueden cargar espada. ¿Ves? No es que tenga un ejército en tiempos de paz y cuento cuántos hay para yo saber cuál era. Esa sería mi interpretación, Lío. Esa sería mi interpretación. No hace un falta un censo en momentos de paz. Y de ahí es que entra segunda de Samuel 24. Castiga, ¿verdad? Dios castiga. Déjame ver cuánto yo tengo. No, y que cómo se cuenta. ¿Cómo se cuenta? ¿Cómo se cuenta? Tú tienes que depositar. Así que un censo implica recaudo. Pecado y también. Porque era, o sea, tenías que sacrificar también. Esto era el sacrificio per cápita. El ciclo, el medio ciclo, perdón. De hecho, un medio ciclo entonces sería más pequeño que esto todavía. Bueno, serían unos 6 gramos. O sea que ellos por ser capaces tenían que pagar. Pero ahí es que estamos discutiendo, por eso quería una discusión más abierta. Si la circunstancia siempre es la guerra, pues no hace falta este tipo de censo. Nosotros asumimos que es anual. ¿Por qué asumimos que es anual, hermano? Por la cultura que estamos. Puede ser, sí. También asumimos que es anual porque hay ofrendas que son anuales. O sea, nosotros hacemos una mezcolanza cuando leemos la Biblia, pues porque no, la verdad es que, hermano, nosotros no hemos sido entrenados en leer la Escritura. Vamos a ser sinceros y necesitamos que a veces asumimos que el censo se hace todos los años. O sea, este censo que estamos hablando hoy. ¿Ves? Y puede ser como dice Chris, ¿verdad? Que tiene que ver con la cultura que estamos. O que o lo mezclamos con las otras leyes, ¿verdad? Porque hay ofrendas que son anuales. O sea, hay diferentes tipos de ofrendas. Eso es bien importante tenerlo claro, que hay muchos tipos de ofrendas. Okay. Vamos a ver. Pues entonces, si se pide, ¿en qué circunstancias la pide, por ejemplo, David? Ya lo hablamos. ¿En qué circunstancias? Como un castigo, ¿verdad?
De parte de Dios. Sí. ¿Y en qué circunstancias Moisés con Aarón hicieron el censo? No sé, no lo escuché. Eso fue el número. ¿Te acuerdan? Lo de Finés y todo eso. Después de una mortandad, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, ¿de qué se tratan números? El libro de números. ¿De contar? Eso mismo, de contar a las personas. Pero ¿por qué se contaban, hermano? A la guerra. Porque después de números se entra ¿a dónde? A la tierra prometida. A Canaán. ¿Y a qué se iba a Canaán? De picnic no era A pelear. a luchar. ¿Ves? Y por eso es que hay tanto, por eso es que el números es eso, contar. Por eso mismo, porque se está, como dijo el Señor en Mateo, ¿verdad? Perdón, en Lucas, la semana pasada, la antipasada lo leímos, ¿verdad? Que tú cuentas para saber si puedes hacer la batalla o no la puedes hacer, ¿verdad? Eso es normal. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿De qué trata el censo? ¿Quién es el rey que demanda el conteo? Esa es la más importante. Dios. Cuando Moisés trajo esta ley, hermano, fue Dios el que dijo, vas a hacer esto. Cuando hubo que contar de nuevo, fue Dios el que dijo, cuéntalos ahora otra vez, porque murieron un montón de infieles, así que hay que volverlos a recontar. ¿Ves? Porque vamos a seguir luchando. ¿Ves? Se cuenta a los varones que llevan armas. Y la última pregunta, que esta ya es opinión, ¿verdad? Yo busco algunos comentarios interesantes de por qué se contaba con el medio ciclo. Porque tienen que ser una... De hecho, medio ciclo, como les dije, no tiene que ser una moneda, pero esto es una moneda real que se encontró, un medio ciclo que se encontró en Jerusalén. Así que llegó un momento en que pasó de ser tal vez un pedazo sin forma a convertirse en una moneda, pero no necesariamente tiene que ser una moneda. ¿Por qué ustedes, no sé, intuyen o según lo que ustedes conocen de la escritura, que el Señor quisiera que se hiciera con medio ciclo? Porque se pide un conteo, pero ese conteo se hace con el medio ciclo. ¿Qué significaba medio ciclo otra vez el peso? Sí. Medio ciclo, en este caso es de plata. ¿Se sabe que es de plata? Porque hay otros textos que lo aclaran. Medio ciclo de plata. No sé. Cada varón. Tendrá que ver cuando él dijo mío es el primero. Amén. Sí. O algo fuerte. Sí, puede ser también. No hablando. Era algo justo porque dice que el rico no puede pagar más, ni el pobre menos. O sea, pensando también en cómo lo hizo Abraham cuando compró o sea, el terreno para, ¿verdad? Esto no tiene que ver también con esto, sí, como no es un sistema de intercambio, pero en algún sentido, si tú estás dando un rescate para tu vida, tú estás comprando tu vida. O sea, pensando también. Como un tipo de ofrenda. Sí, porque en Éxodo 30 dice que literalmente lo que ellos pagan es el rescate de su vida. O sea, tú le estás pagando a Dios por tu vida. Sí. ¿Verdad? Para que no hubiera mortandad. Exacto. So, me imagino que el medio ciclo sirve como para como Mario Brothers. Lo veo como una crítica porque fuera mucho para todos. Porque tal vez es más asequible que todos sean pobres ricos puedan obtener un medio ciclo. Sí, es interesante que la justicia entonces la Biblia se considera igual y la justicia aquí se considera por los más que ganan pagan más y los menos que ganan pagan menos. Eso tiene mucho que ver y hay un principio ahí, sí. Sí. Ahí lo que el Señor está haciendo es contabilizando y el dinero del rescate iba al tabernáculo, a las cosas del tabernáculo. Entonces, yo lo que quiero que observen es también o sea, no está separado. Las cosas que nosotros hoy en día llamamos religiosas no están separadas de lo político. ¿Ok? No están separadas. Y si nosotros somos del reino de Dios y Dios es nuestro rey, nosotros no tenemos que separar nada. Entonces, hay unos comentaristas que dicen algo que a mí me resulta interesante. Yo no puedo decir que eso es la razón, pero me resulta interesante que el conteo se haga con una
una chapita, por decirlo así, de plata, vamos a usar ese concepto, porque hace que entonces el tabernáculo sí se queda con un dinero para las cosas del tabernáculo, pero ellos no manejan el censo. Pero ellos saben el número. ¿Por qué? Porque acuérdense, en una guerra yo necesito contar rápido. Pues yo cuento chapita, ¿entienden? Para que el registro no sea centralizado. Es como yo lo veo. El registro, sí sabemos las familias, porque ellos lo dicen, pero el informe de la familia lo hace cada tribu. ¿Ok? No es que el levita iba por las tribus pasando lista y dame el ciclo, sino que era algo de parte tuya. Tú ibas y hacías el depósito y la amenaza era, si tú le fallas a Dios, pues entonces tu alma corre riesgo. La traducción ahí de que si es una plaga o no una plaga es bien interesante porque el mismo concepto que se usa aquí, hermanos, para la plaga, para evitar la plaga, es mortandad. ¿Y qué pasa en una guerra, hermano? Mortandad. Entonces tú estabas pagando. ¿Perdón? En Samuel se ve que pero en Samuel fue al revés. Como los contaron sin permiso, Dios le mandó la espada de un ángel y los mató con plaga. Pero si hace distinción en esa porción, pues uno puede entender que cuando dice plaga, es plaga. Sí. Cuando dice plaga acá, está también... Es general de mortandad. Está diciendo, yo prefiero caer en manos de Dios que en manos de los hombres, ¿no? Exacto. La plaga viene de parte de Dios directamente. Sí. Y la guerra. El medio que el Señor usa para la mortandad puede ser tanto un ejército extranjero, una enfermedad. Pero por mortandad es el resultado. Exactamente. Pero no importa, porque por ejemplo, algo bien similar pasó para el rey Ezequías. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó del rey Ezequías cuando lo bordearon los asirios? ¿Ustedes se acuerdan de esa parte en la Biblia, hermano? Los asirios los rodearon y empezaron a amenazarlos de que los iban a matar y los iban a invadir. Y Ezequías, que estaba encerrado en Jerusalén, intercedió por su pueblo. Y el Señor lo que hizo fue que mandó un ángel. Mira qué interesante esto, Sheila. El Señor envió un ángel y dice que hubo mortandad en los asirios. Y que los mató de una plaga. Pero entonces la Biblia lo describe que esa plaga la trajo la espada de un ángel. O sea que es como si no fuera tan diferente una cosa de otra, porque es Dios quien manda el juicio, ¿verdad? Exactamente. Otras palabras, volvemos. Nosotros no podemos separar una plaga del castigo de Dios directo. Y la Biblia lo llama la espada de un ángel, por ejemplo. Sí, porque en Samuel, ahí en Samuel era castigo de Dios. Lo que le está diciendo es que yo prefiero que en vez de que sean los hombres y se jacten de que me hicieron daño, sea Dios directamente. Exactamente. Definitivamente. Pero la fuente siempre es Dios. Siempre es el Señor. Entonces, si se están dando cuenta, estamos haciendo un análisis factual de las consecuencias del pecado. Okay. Cuando dijiste que nunca podemos separar una plaga del castigo de Dios, te pregunto, no sé si mi pregunta sea necesaria. No hay consecuencias neutrales, o sea, no hay consecuencias en esta vida neutrales, o sea, no hay cosas que pasan, ay, porque pasó. De hecho, decir que tú mereces misericordia, pues entonces no es misericordia. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Así que, bueno, ya terminamos entonces de discutir lo que más o menos podemos ver que es el censo según la ley, ¿verdad? Entonces, yo les quería decir algo, y es que al juzgar por los tres textos anteriormente presentados, el censo está relacionado a la guerra. El censo, en el caso de Israel, es la guerra contra los cananitas. Era una orden limitada, directa y detallada del juicio de Dios a esos pueblos, a la vez que eran una provisión para los hijos de Jacob. Dios
es quien demandaba conteo de sus huestes. Solo si Dios lo demandaba se podría censar, porque censo implica preparativos de guerra y también implica pertenencia, dominio sobre quien se contabilizaba. Cuando se realiza fuera de los parámetros de la santa ley de Dios, pues entonces ya tú sabes qué implica que tú le perteneces al que te está censando. Los casos presentados en los textos que vimos sobre el censo en la ley implican directa e indirectamente guerra. Se trata de ejércitos. Por eso es que el Señor tiene un título bien famoso en las Escrituras: Jehová de los ejércitos. Por esto se cuenta a los varones mayores de 20 en adelante. El tributo es algo totalmente espiritual. ¿Qué nos dice el rendir tributo a otros dioses entonces? Tributo a otros dioses. ¿Qué te estás dando ahí? Literal. Que la lealtad está Que le pertenece a ese otro dios. Y el soldado está entregando la vida. Que va a morir por esa causa. Él sabe que la posibilidad de muerte puede ser inminente. Yo estaba leyendo con Santiago hace poco la historia del esposo de Isabel. ¿Cómo es que se llamaba? Urias. Eteo. Es bien interesante porque él no lo piensa dos veces. Él va y él sabe que va a morir. Y el comandante también se lo dice a David, le dice, mira, pero tú sabes que ellos van a morir. Y él le dice, sí, yo lo sé. Como que, y ellos lo saben, que él es una misión suicida, como que dice, como que ellos sabían que podían perder la vida. Ellos sabían que podían perder la vida. Pero la lealtad que ellos sentían hacia su rey es tan grande, como que es bien grande. Ellos acababan de llegar de una guerra. Y es como que al otro día, móntate que te vas otra vez. Y los hombres de David estaban dispuestos siempre. Sí. O sea, como que vamos allá y empezar a buscarle agua al rey, vamos a rescatar. También, exacto. O sea que el gobierno del pueblo de Israel, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, no era intervencionista en el sentido de que requería todo el tiempo censar o controlar, sino que era voluntario de la persona que iba y daba la ofrenda, iba y abría, se censaban, ¿sabes? Como que era un acto voluntario, pero no era como que el templo pues estaba pues yendo a las casas a recoger los diezmos y la ofrenda y ¿verdad? Era como que uno ve Exactamente. una soberanía individual de la familia, del ser humano, ¿verdad? Era algo. Trata con nosotros hacer. Exactamente. Por eso la ley es dada. Cuando usted escucha, hermano, la lectura de la Torá, es a todas las personas. No le dice, háblale a los jueces y que los jueces se lo digan. No. Siempre ha sido Dios con el hombre. Solo Dios tiene la autoridad de dominar al hombre. Solo Él es creador. Solo Dios es dueño. Solo Dios es trascendente. Solo Dios es inmanente. Solo Dios puede decirle al hombre lo que debe o no debe hacer. Hermano, eso tiene que estar claro. Cuando los reyes de las naciones se enseñorean sobre ellas, piden un tipo de ofrenda. Siempre. Estas ofrendas son cargas sobre la gente. Estos falsos reyes imponen pagos a la matrícula que dominan. También imponen levas como trabajo fuerte y servicio militar obligatorio, que son un oxímoron, porque si es obligatorio no es servicio. ¿Verdad? Para que estos reyes, faraones, emperadores o césares cobren y dominen a mucha gente, deben ofrecer una justificación de que ellos son trascendentes y de que ellos son inmanentes. O sea, evidencia de que ellos son un tipo de Dios. Por eso el faraón se decía que era un dios. Exactamente. Ya él es que les hace falta convencer, ya la gente está aquí, como que no, sin eso nos morimos de hambre, sin eso nos quedamos sin servicio. Hay una religión, eso se llama una religión. Pero Es una religión. el Estado es lo más cercano a un Dios.
que de toda la época, ¿sabes? Sí. Que trasciende las personas. Sí. Sacamos el gobernante y el Estado trasciende. El Estado hoy en día, que es algo más Más abstracto. abstracto, no importa quién está en la oficina, el Estado sigue. Sí. Y creemos que lo necesitamos para que las cosas Sí. funcionen bien. Ese es el truco. Ese es el truco, porque si tú entiendes que lo necesitas, te sometes. Es que ese es el truco del gobierno. Exacto. Tiene más poder al convencerte de que lo necesita y si no lo tiene, te muere. Exacto, porque siempre es voluntario. Wow, literalmente del Estado y de cualquier institución abstracta. Y podemos- Sí. Una de las cosas por las que nosotros ser independientes, que ahí es que viene lo de la política, Sí. es porque en la conciencia de nosotros sabemos que no nos podemos gobernar porque necesitamos ese supergobierno para poder existir, porque si no. Y eso no solamente pasa con el Estado, también pasa con otras instituciones. Sí. Incluso cuando un familiar también quiere coger las riendas de Dios, te domina y te hace sentir como que tú no puedes. Tú no puedes sin esa persona acceder a Dios. La táctica es hacerte sentir vulnerable y dependiente. No necesitas. Porque siempre somos dependientes de Dios. Siempre somos dependientes de Dios, Por siempre. eso es que esas falsas autoridades están jugando a Dios. Exactamente. Porque dice, yo soy tu proveedor, tú dependes. Exactamente. Y por eso es que está brutal, porque en la pandemia salió bien brutal. Clarito. Nos sometemos alegremente. Y hasta pide, rey, gobiérname, dile a la gente que tiene que hacerlo de esta manera y peleas con el gobierno si no son estrictos. Y en nuestro país hay una tradición ya marchamos por el hijo. Sí, sí. Los generales tienen que meterse. Tenemos el corazón de colonizante. Necesitamos un dictador que venga. Aquí es doble la porción. Nos da paz. ¿Tú sabes qué? También nos dice qué debemos y qué no debemos hacer, porque, ¿verdad? Para tomar las mascarillas, por ejemplo, la gente se puso las mascarillas cuando ellos dijeron y se las quitaron cuando ellos dijeron. Muchos no, ¿verdad? Pero es lo que tú dices. Pero que igual pasa. Si tú no te estás sometiendo, no tienes mascarilla, tú eres malo. Exacto. Y te haces sentir eso desde la escuela. A los Desde la escuela, las personas buenas de la escuela son los que se someten sin cuestionar. Pero sí, Desde la escuela. por otro lado, también, Buenas personas. si la única manera de buscar a Dios es a través de una institución y es a través y somos alimentados a través de una persona y de un, pues es lo mismo. Es lo mismo. Yo a veces pienso también, yo estaba leyendo Apocalipsis y realmente cuando la escritura hace referencia a naciones, realmente yo creo que en mi mente yo he tenido la tendencia de decir, o sea, las naciones son los gobernantes de las naciones, pero realmente no lo ven. O sea, cuando la escritura habla de naciones, está hablando de la gente, el pueblo, ¿verdad? So, cuando pienso, por ejemplo, en Babilonia, ¿verdad? Y que todas las naciones adoraron a Babilonia. Realmente Babilonia no es el pueblo como tal, no es las naciones como tal, porque las naciones le daban tributo a Babilonia en Apocalipsis, ¿verdad? Esto, por de autoridad, porque nuestra autoridad es el Señor. Un ejemplo de eso es Gosén. El pueblo de Israel era parte de Egipto, o sea, vivía en Egipto, pero tenían un lugar diferente, un modo de vida diferente, un modo de ganarse el dinero diferente. Ellos eran diferentes, se distinguían. sí. Pero vivían en el mismo país. Vivían en la misma geografía, pero eran otra nación. Exacto. Sí. Y la nación de ellos era definida por el pacto. Sí. Por eso ellos no sabían ni el nombre de Dios. Y decían, pero nos prometieron que el hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob, hay una promesa por ahí, ¿verdad? Está en el
y estaban ahí. No tiene ese sistema de valores que ellos no tienen las prácticas de seguirse. Pero alguien dirá que Dios estableció el rey y le dijo que todo iba a ser para ti. Te me está adelantando la semana que viene, Lío. Esa es porque no la traje hoy, porque si no vamos a estar aquí hasta las 4 de la tarde. Pero sí, vamos a hablar de la institución del rey Pero bíblica entonces, también. yo quiero escuchar lo que va a pasar la semana que viene hoy. Es como cuando hay que ir binge. Pues tú, No, binge, el binge. yo te voy a dar. Espera que no se empieza. Esto del pacto y como una nación esto se identifica con el pacto aún dentro de cualquier sistema, porque la iglesia prevalece en cada generación, ¿verdad? Yo creo que muchas veces nosotros miramos a las instituciones cristianas como testimonios de que la iglesia prevalece y no. O sea, realmente es la existencia de personas que están siguiendo a Cristo que hace prevalecer la iglesia. ¿Verdad? Seguramente es un remanente. Exacto, realmente. Pero es bien interesante porque, o sea, pensando en entonces cómo nosotros funcionamos como sociedad, y sabe, como cristianos, ¿verdad? Y como nación santa, ¿verdad? Esto que nosotros realmente tenemos hermanos en todas partes del mundo, ¿verdad? Y estamos en una comisión todo en conjunto, ¿verdad? Nosotros usamos los recursos también de nuestros hermanos del pasado, ¿verdad? Estamos conectados no únicamente actualmente con los hermanos que están aquí hoy, pero también con los que han venido y estamos dejando algo para los que vienen. Y somos los llamados a salir fuera, ¿verdad? Como el verso que está haciendo referencia y que trajo Wilma, es que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabes? Que somos llamados en medio de Babilonia, ¿verdad? Sí. Somos un linaje escogido, un real sacerdocio para proclamar las virtudes de el que nos sacó. Nos llamó a salir. Sí. Digo que aún dentro de Babilonia, el pueblo de Israel fue llamado. Y hubo una temporada bien interesante en la Biblia. Hubo una temporada bien interesante en la Biblia, hermano, donde estaban israelitas en Babilonia y allá reconstruyendo también. Es verdad. Así que, hermano, claro, la reconstrucción del segundo templo es eso. Daniel nunca volvió. Amén. Daniel nunca volvió. Daniel no era iglesia porque no estaba. ¿Cómo es? Daniel nunca regresó a Jerusalén, ni a Israel, ni nada de eso. Pues entonces, Daniel no era creyente porque no había ido al tabernáculo o al templo. Porque Daniel cuando llega, él se distingue. O sea, él llega y dice, yo no voy a participar del banquete del rey, yo no voy a hacer, yo no voy a participar de este banquete. La misericordia del Señor, como que no le hicieron nada. No lo fusilaron. O sea, Daniel era un rebelde en resistencia constante. Pero entonces él estaba en el palacio. O sea, Claro. y no le hicieron nada. O sea, o sea, ahí está la misericordia del Señor. Ahí cuando él se tenía que comer, que fue el primero que hizo, como que yo no voy a comer de eso. Pero tú sabes que ahí sí la misericordia de Dios, pero yo creo que también ahí podemos aprender mucho del compromiso que él tenía con Dios. Sí, sí. ¿Verdad? Porque para uno decir yo no voy a participar en esto, aunque me cueste, es compromiso. Amén, definitivamente. En parte fue que también el sábado pasado fue tan lindo. Nosotros estuvimos descansando y lo que tenemos que hacer. Y pusimos worship ahí en el televisor.
En una entrada más como leyendo una porción bíblica y empezó a orar por los que estaban allí. Pero la oración fue tan linda porque fue como que sentí en su corazón que había mucha gente que eran cristianos también que estaban sirviendo para el Señor y que estaban activos en la iglesia, pero que estaban todos o que estaban que les hace falta un descanso o algo. Entonces él empezó a decir una oración que era para renovar el compromiso con el Señor. Y fue tan bella. Y es como que de nuestra parte, como que decir, Señor, quiero renovar mi compromiso contigo. Y he estado como toda la semana pensando en eso y meditando en eso. En mi caso, a mí eso siempre me gusta mucho porque yo no, en mi testimonio es bien blurry la línea de antes y después, ¿verdad? Yo decir eso. Y pues como que tengo para mí constantemente estoy haciendo un check como que Dios, ¿cómo estamos tú y yo? Porque como que yo no tengo ese before, yo era así y después pasó esto, I don't know. Pero en mi caso es un constante avalúo con el Espíritu Santo, con línea, ¿sabes? Está acá por fuera, lo que hay que trabajar para afuera. Y no sé, estaba meditando en eso y no sé qué compartirlo con ustedes para Amén. Todo eso identifica la actitud que debemos tener ante el Señor todo el tiempo. Les quería terminar de leer lo que le escribí para terminar. No tenemos que explorar mucho para entender que es imposible que el César sea Dios. Desde Caín, el hombre que quiere dominar a otros ha buscado técnicas para hacerle pensar a otros que posee trascendencia e inmanencia. Cuando Dios recuerda su pacto al hombre, él se anuncia como Dios. Escuchen esto. Dios se anuncia como Dios, como Salvador, como proveedor y redentor. Entonces yo quiero que ustedes piensen en la imagen de un faraón, los sarcófagos del faraón, por ejemplo. ¿Qué tiende a tener en las manos el sarcófago, en el sarcófago de un faraón? Esa imagen que ustedes ven ahí, esa cara, tiene las manos acá. ¿Y qué tienen las manos? Muchos de ellos. No es un cetro. ¿Ustedes saben lo que es? ¿Ustedes saben lo que es? Un cayado y una vara. ¿Para qué son los callados, hermano? Hermano, ¿para qué son los callados? ¿Para qué son los callados? Para pastorear. Pastores. Eso era propaganda para ellos decirle al pueblo que el faraón era el pastor del pueblo, proveedor. Por eso el Salmo de David es tan bello cuando dice Jehová es mi pastor. No dice David es mi pastor. Dice tu vara y tu callado. No el callado de David ni la vara de David. ¿Entienden? Todos estos reyes antiguos tenían que hacerse pastores. Claro. Si nuestro Señor, si el Señor es nuestro pastor, que me discipline. Sí. Si Faraón es mi pastor, yo quiero salir corriendo, ¿verdad? Como tal, tiene el derecho, Dios, exclusivo sobre la gente. Por esto, Dios es quien único tiene derecho de cobrar rentas y censar a sus huéspedes. Pero cuando el hombre hace esto, busca usurpar el trono de Dios, adjudicándose deidad. Por esto encontrarás a lo largo de la historia, y el resto a cualquiera que me diga lo contrario, que estos individuos se hacían llamar dioses, aceptaban adoración, aceptaban ofrendas, o se decían que eran hijos de dioses, pastores de los pueblos, y que ellos traían la paz. Eso es bien importante. Estos reyes eran los proveedores de paz y de la seguridad. La paz que conocen los poderosos
es la de pacificar mediante la violencia y el engaño. Dios no permitía ni permite competencia con su gloria. Por eso en 1 Samuel 8 leemos claramente que la solicitud de pedirle un rey a Samuel era ¿qué? Pedirle un sustituto a Dios. ¿Ok? En la ley eso estaba clarísimo, ¿verdad? Si se colocaba a un rey en Israel, este quedaba inmediatamente bajo el dominio de Dios y su palabra ley, y eso es lo que vamos a estudiar en la próxima semana. ¿Cuál es la figura del rey? Bíblica. Bíblica. ¿Ok? No, el rey de Israel, según la ley, no era un sustituto de Dios, ni otro Dios que estaba al ladito de Dios, un panteón, ¿verdad? Ni un semidios. Y de eso es que vamos a estar estudiando la semana que viene, del verdadero rey, ¿verdad? Según la escritura. Sí, como que David entendía eso, por eso Dios le dice que la confortas por David lo entendía a veces. Como nosotros también entendemos la soberanía de Dios cuando nos conviene, hermano. Es la verdad. Pero tú y si te pones a leer los salmos y la vida de David, sí, él siempre reconocía. Él lo entendía, sí, Sí, él lo entendía. Él lo entendía como lo vimos hoy, ¿verdad? En 2 Samuel 24, él tuvo que reconocer. Se arrepintió. Esa es la gran diferencia de David a muchos otros. Por eso es la disciplina, para recordarnos. Para recordarnos que se nos está olvidando. Amén. Ya la semana que viene les tengo preparado ya el estudio sobre el rey según la ley y vamos a ver por qué Jesucristo es el rey de reyes. ¿Okay? Así que nada, hermano, vamos a orar por esta parte y seguimos compartiendo. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que no solamente podamos disfrutarla hoy, sino que podamos vivirla para siempre, para la gloria de tu nombre. En nombre de Jesús. Amén.